¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Martes 20 de junio del año 2023, ya estamos terminando casi el sexto mes del año, va rápido esto. Saludar a todo este equipo de profesionales que cada día hacen presencia en este espacio, el doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine, doctor Rafael Montero y desde Moca nos acompaña cada día nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Tami Beltré, quien es gastroenteróloga, y vamos a hablar de los diferentes métodos que se están utilizando en la actualidad en gastroenterología para la pérdida de peso. Así que ustedes pendientes por ahí y cualquier duda que les surja durante el transcurso del programa pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Recordarles que cada día de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía usted puede escucharnos a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao, a través de Premium 101.1 FM, y desde cualquier parte del mundo usted puede acceder a nuestra página web www.rumba985fm.com y también puede disfrutar de nuestro contenido en diferido a través de Rumba FM, nuestro canal de YouTube, y los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche en Telefuturo Canal 23, disfrutar de un resumen semanal de todo lo que hemos visto aquí en Cátedra Médica. Así que no hay excusa para que usted siga recibiendo educación en salud. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, Lisania. ¿Cómo tú estás? Todo muy bien. ¿Y ¿Cómo usted? están los demás compañeros? Están bien, están bien. Mauri, Lafontaine, Rafael, pues Ismael, Isidro, el equipo técnico que nos permite llegar a toda esa audiencia que siempre está esperando por nuestras orientaciones en el ámbito de la salud. A nuestra doctora invitada en el día de hoy para hablar de metodología de bajar de peso de la mejor manera posible, porque hay muchísimos métodos por ahí que lo que hacen es complicarle pues el metabolismo a las personas y al final pues lo que hacen es perjudicar la salud. Así Eso es es. importante que la gente lo conozca, así que atento a esas orientaciones de parte de nuestra invitada en el día de hoy. Así es. Bueno, doctor, y la costumbre de todos los días aquí en Cátedra Médica es iniciar con los principales titulares de el sector salud y sus comentarios, como siempre, bien atinados. Y hoy tenemos varias informaciones sobre el escritorio de Cátedra Médica, y es que los centros de diagnóstico y medicina avanzada y de conferencias médicas y telemedicina CEDIMAT van a instalar una unidad de trasplante de órganos que incluirá, además del trasplante renal, que es el que realizan, el trasplante de hígado, de páncreas y de córneas. Estos detalles fueron ofrecidos por el doctor Jorge Marte, quien es el director médico de CEDIMAT, quien dijo que la donación cadavérica de órganos sigue siendo un desafío en el país para poder dar respuesta a la cantidad de demandas de trasplante de órganos que tiene República Dominicana. ¿Qué le parece esta iniciativa, doctor? Bueno, es muy buena. Si nosotros tenemos un rezago importante en todo lo que tiene que ver con el tema de reemplazo de órganos afectados que no tienen solución por la vía médica desde el punto de vista de tratamiento que pueda en algunos casos contener o resolver el problema de salud. De modo que cada vez que se apertura unidades de trasplante es un paso importante de avance. Habida cuenta, sobre todo, fíjate que nosotros el principal trasplante que hacemos, además del trasplante de córnea, que debe ser el más frecuente, pues está en segundo lugar el trasplante de riñón. Y cuando uno entiende que tiene alrededor de unos 4,000 pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal y cuyo verdadero tratamiento es el reemplazo, pues ¿cuántos trasplantes se hacen aquí al año? Posiblemente entre 60 y 70 entre todos los centros que hacen trasplante de riñón. Eso es lo que se hace, de modo que la mayoría de las personas que están en hemodiálisis
o diálisis peritoneal están languideciendo con un método de prolongarle la vida hasta que le pueda llegar el turno. Aquí también hace falta trabajar mucho lo que es pues la cultura de donación, porque hay muchos tabúes respecto a ese problema y la gente no entiende la importancia, así como es importante la donación de sangre de manera voluntaria para nosotros poder suplir esa demanda de alrededor de 300,000 pintas de sangre que hace falta al año en el país, pues así necesitamos también de que la persona entienda que mediante un trasplante, sobre todo cadavérico, y hay que hacerle hincapié sobre el tema del trasplante cadavérico porque existen pues donantes vivos, pero eso implica, en el caso, por ejemplo, de los riñones, una persona puede vivir con un solo riñón, pero cuando nosotros hacemos ese tipo de donaciones, estamos afectando de una u otra manera, pues, el organismo de esa persona para prolongarle la vida a otro, de modo que hay la forma de extender la vida de una persona que fallece es precisamente poder utilizar varios de sus órganos para prolongarle la vida a otra persona. También es un acto de amor. De modo que estamos rezagados en República Dominicana. El hecho de que pueda hacerse trasplante de hígado, de páncreas, aquí apenas se hacen, bueno, creo que la Plaza de la Salud, quizá en el año hace un trasplante de hígado, trasplante pulmonar, sí, eso es muy excepcional. En definitiva, yo creo que es halagüeño el que hospitales, clínicas de un tercer nivel de complejidad, pues incursionen pues en desarrollar las técnicas para que podamos nosotros, República Dominicana, hacer con la frecuencia necesaria trasplantes, sobre todo cadavérico, y que la gente entienda que después que una persona fallece, puede serle útil a otras personas. Claro, eso es así, definitivamente. Hay que tratar de hacer que la gente entienda eso y que esta cultura siga extendiéndose para que más vidas puedan salvarse. Doctor, el Colegio Médico Dominicano vuelve a la carga. Pues han dicho que el gobierno volvió a engañarlos. Revelaron que tras 4 meses de encuentros y más de 14 reuniones, el comité de honorarios que está encabezado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel Deschamps, no ha presentado una propuesta que llene las expectativas frente a las demandas de revisión de las tarifas y honorarios médicos. Por esa razón, el gremio informó este fin de semana la suspensión de las conversaciones que venían sosteniendo con el comité de honorarios y que se retomará el plan de lucha que habían puesto en pausa. Así que aparentemente vuelven las huelgas, vuelven los temas pendientes que habían dejado por ahí en pausa. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, al colegio médico le gusta que lo engañen. Porque, oye, mira qué es lo que pasa. Existe lo que se llama el comité de honorarios médicos como una especie de órgano para discutir el tema de las tarifas y los honorarios médicos dentro del sistema de la seguridad social. Pero ahí simple y llanamente se hacen propuestas, porque al final eso tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, ¿qué resulta? Que en este tipo de discusiones, los que participan podrán tener alguna capacidad deliberativa, pero no tienen capacidad de ejecución. Ellos no pueden en ese comité fijar algo y entender o esperar que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social se le apruebe eso, porque aquí lo primero es que es muy difícil que se tomen medidas que pueda impactar de manera negativa los intereses en este caso, de las administradoras de riesgo de salud. ¿Por qué? Porque ellas están representadas por un sector, que es el sector empresarial, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que tiene capacidad de veto. Entonces, ellos no permiten que haya un incremento de los honorarios, las tarifas, a menos que no haya un incremento de la cápita. Y eso afecta la cuenta de salud de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ellos lo que no aceptan es que disminuyan su rentabilidad.
Es decir, es como una especie de embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los actores fundamentales del sistema. Sí. Primero, por un lado, que no se benefician los pacientes, que son el eje central del sistema de salud y de seguridad social. Y por otro lado, pues ni los médicos ni las propias clínicas, porque recuérdate que discuten honorarios médicos, por ahí no se están discutiendo también las tarifas que esas ARS le pagan a las clínicas, Sí. que llevan la carga más pesada, porque el médico pues tiende a ponerle a los pacientes copagos que son ilegales, pero que nadie mira para allá porque salen del bolsillo de los afiliados, es decir, no se afectan la ARS. Por eso usted ve que no se le pone coto a esa situación donde los médicos constantemente violan los contratos que tienen, que establece el monto del copago que debe ser el paciente como cuota moderadora, es decir, para que la gente no sobredemande de manera injustificada los servicios, pues el sistema pone a que el paciente pague algo, que saque algo del bolsillo. Pero ¿qué ocurre? Los médicos que están insatisfechos con esos honorarios, pues incrementan el copago de manera alegre. Es decir, hay copagos que van desde los 500 pesos hasta los 3,000, 4,000 y 5,000 pesos que hay que pagarle adicionalmente a lo que le está pagando el seguro, que todos sabemos que es insuficiente Sí. e injusto esa tarifa que le pagan a los médicos de honorario. De modo que a esa mesa van representantes de ese sector empresarial que tienen, digamos, un mandato y que no tienen la libertad para en esa mesa poder variar el mandato que tienen. Y ahí es que está la dificultad. Son muchachos profesionales jóvenes, la más de las veces brillantes, que están representando los intereses empresariales de las ARS. Entonces resulta, y así mismo ocurre en el propio Consejo, es decir, que cuando se inició la seguridad social, iban precisamente los titulares, digamos los dueños del negocio, y era más fácil negociar con ellos que negociar con sus representantes porque ellos no pueden salirse del mandato. Es decir, muchas veces pues termina una reunión sin llegar a ningún acuerdo porque ellos tienen que volver de nuevo a reunirse con sus representados para que afinen las decisiones que van a tomar. Entonces, luego de tanto tiempo reunido y más de 14 reuniones, de acuerdo a las informaciones que da el presidente del Colegio Médico, pues para mí no es extraño que eso terminara como terminó. Y ahí volvemos a comenzar de nuevo. Sí. En definitiva, tiene que plantearse en esa revisión, reforma de la ley de seguridad social, pues mecanismos idóneos para que, pues primero se ponga en el centro de la discusión a los pacientes, a las personas afiliadas. En segundo, pues tiene que estar por encima las personas que están actuando directamente, y estoy hablando de los médicos y los centros proveedores de servicios, y los administradores del sistema son los que, si bien es cierto que deben tener algún nivel de rentabilidad, pero no puede ser con esos niveles excesivos que hoy en día exhiben. Definitivamente. Doctor, en otro orden, el Comité de Pacientes de Artritis Reumatoide está denunciando anomalías en el proceso de la entrega del programa de medicamentos de alto costo y falta de inclusión de algunas enfermedades reumáticas en el catálogo de la Administradora de Riesgos de Salud. La presidenta del gremio, la licenciada Berionex Lebrón, expresó que el programa de medicamentos de alto costo ha presentado una serie de problemáticas con los pacientes de artritis reumatoides que van desde el largo proceso para ser incluidos en el programa como la espera para la entrega de medicamentos porque se agotan con frecuencia. ¿Qué tanto se complica la salud de un paciente que necesita un medicamento y que no se le entregue ese medicamento a tiempo, doctor? Mira, es que nosotros tenemos que cambiar ese sistema. Es decir, ¿cuántas veces nosotros no hemos comentado al respecto Sí. con el tema del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, que las autoridades no han dado pie con bola con eso? Es decir, eso ha pasado por diferentes manos. Cuando entró este gobierno, pues eso pasó inicialmente a
el Viceministerio de Salud Colectiva. Posteriormente eso pasó a Promese. Posteriormente volvió a Salud Colectiva. De ahí pasó a una comisión. En definitiva, en el propio Ministerio de Salud Pública tienen ese programa, como dicen, más arriba del moño. Y entonces hay muchas cuestiones que operan de... Primero es que siempre serán insuficientes la cantidad de personas que tienen padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas, cánceres, que demandan pues la asistencia, porque costear esos medicamentos es imposible para la mayoría de las personas en este país, pues es insuficiente. Nosotros hemos hablado aquí de la necesidad. La última vez del monto que se está invirtiendo en eso, estamos hablando de alrededor de 8.000 millones de pesos por año que dicen la autoridad de invertir para pues darle respuesta alrededor a unos 15.000, 16.000 personas. Pero resulta que anteriormente había una inversión de 2.000, yo estoy hablando de los gobiernos anteriores, invertían 2.800 millones, pero se beneficiaban de esos 18.000 personas. Entonces resulta que ahora se ha triplicado esa cantidad y se ha reducido el número de personas que se benefician, de modo que hay que revisar. Por otro lado, fíjate que siempre se demandan algún tipo de medicamentos especiales. Entonces, aquí tiene que, digamos, tiene que fundamentarse la atención en base a protocolos de atención basado en evidencia que sean asumidos por los diferentes especialistas de las diferentes áreas que atienden este tipo. Porque ¿qué es lo que ocurre? No hay posibilidades que a los médicos de manera particular se satisfaga el deseo, el interés en utilizar un medicamento específico. Óyeme, en ninguna parte del mundo eso opera así. Tiene que haber un catálogo de medicamentos que basado en evidencia sean eficientes, efectivos y lo menos nocivos posible para la gente, que se pongan de acuerdo, pero cada quien quiere que haya una cantidad de medicamentos y ahí también pues operan una serie de intereses, porque no es un secreto para nadie de que aquí hay farmacéuticas que le dan incentivo a los médicos para recetar determinado tipo de productos. Es decir, en un momento determinado habían ciento y pico de medicamentos que se utilizaban. Y en un esfuerzo del Ministerio de Salud Pública y ese programa con los principales profesionales del área, se crearon protocolos y se redujeron el número de medicamentos a 43, 48. Entonces, muchas veces el médico utiliza como punta de lanza al paciente para que el paciente proteste porque le han cambiado el medicamento, pero es que el médico es que quiere, en muchos casos, no siempre, que se ponga tal medicamento porque tiene intereses, desde luego, que claro, el médico quiere utilizar un medicamento que sea efectivo. Por eso nosotros aquí también tenemos que propugnar porque haya una ley de genérico y que la DGMA tenga la capacidad de poder hacer lo que se llama bioequivalencia, es decir, de que medicamentos genéricos se puedan pues analizar y determinar que realmente tienen el principio activo farmacológico, lo tienen la concentración adecuada y que además es inocuo y efectivo igual que medicamento de marca. Entonces, son muchas cosas las que hay que hacer. En una ocasión nosotros hablamos de que debió analizarse eso. Primero, si realmente se introducen en el plan básico de salud en la seguridad social, pues estas enfermedades de tipo degenerativa, cáncer, enfermedades de alto costo. ¿Qué significa en términos económicos eso para que esté cubierto tanto la persona del régimen contributivo como la persona del régimen subsidiado y la persona que no está en ningún régimen? Porque a veces nosotros hablamos de que el 100% ya, pero todos los días nos encontramos con muchísima gente que no tiene ningún tipo de aseguramiento. Entonces, ¿qué cuesta eso? ¿Por qué es preferible pasarle ese dinero a ser administrado por las administradoras de riesgo de salud? Es más, yo diría que hasta por la pública. Digamos que nosotros, como no confiamos en las ARS privadas, le quitemos a la ARS privada la atención de enfermedades de alto costo y que eso se centre en el SENASA y con el SENASA pues se le dé respuesta a través de los diferentes seguros que existen
respuesta a todas las personas, a ver cuánto sale eso y entonces tumbamos el tráfico de influencia. Desde luego que hay una instancia que tiene que hacer realmente su trabajo y que la más de las veces brilla por su ausencia, que se llama la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISARRIL, que la más de las veces está plegada a los intereses de las ARS y de la AFP, porque es que nosotros tenemos aquí todos los organismos supervisores tomados por esos intereses económicos. Y así nosotros no vamos para ninguna parte y seguimos dando vueltas como el perro tratando de morderse el rabo y no avanzamos. En fin, yo Así. creo que es un asunto que hay que tomarlo en serio, que las autoridades, cuando digo de las autoridades, del gobierno, el gobierno no puede seguir tratando de ser árbitro, siendo él el garante de los intereses de la mayoría de los dominicanos. Entonces, en esos niveles, él quiere ser garante y árbitro. No, usted es parte del conflicto. Usted tiene que al final, si no se ponen de acuerdo, pues llevarlo al acuerdo e imponer política, porque para eso usted gobierno. Entonces ahí es que andamos mal. Definitivamente. Bueno, doctor, y hablando de que vamos mal, hemos visto y le hemos estado dando seguimiento al caso de Elizabeth Silverio en las últimas semanas, luego de la denuncia que se hiciera la periodista Nuria Piera. Y la vimos hace unos días dando un tour de medios para tratar de limpiar su nombre. Pero el Ministerio de Salud Pública ya ha tomado cartas en el asunto y está pidiendo prisión preventiva contra Silverio, además del pago de 10 millones de pesos a favor del Estado por daños y prejuicios. ¿Qué le parece, doctor? Mira, a mí me duele mucho el que las cosas aquí se hagan de manera episódica, de Sí. que todo es producto de una reacción. Ujú. Pues ahora de repente se quieren ensañar contra una persona que realmente está violando la ley. Sí. Óyeme, pero, ¿y tú sabes la cantidad de clínica, de estética, que hacen cirugía plástica sin ser cirujanos Ujú. plásticos? Muchísimas estéticas que están aquí operando, salones de belleza que están inyectando con procedimiento invasivo, Sí. sin tener la capacidad, ni la competencia, ni la certificación, ni acreditación. Es decir, vamos a poner al sistema que opere, no ensañarse contra una persona. ¿Por qué a esa mujer hay que ponerle prisión preventiva como medida de coerción? ¿Ella tiene alguna condición que se vaya a extrañar de un proceso judicial? Porque aquí todos quieren resolverlo mandando a la cárcel a la gente. Uy, pero el proceso que se haga y que se lleve estando ella en libertad y que tengan la posibilidad de defenderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos aquí justicia. La diosa Temis, que es la diosa de la justicia, aquí no tiene la venda en los dos ojos, sino que lamentablemente tiene un ojo tapado y otro no. Aquí es tuerta, la diosa Temis. Entonces depende y se ensaña contra gente. Ahí lo que hay que seguir un proceso normal, estando ellos en libertad hasta que llegue a su final el proceso, y si al final del proceso le toca cárcel, pues que purgue la penalización en su cárcel. Claro. Pero vamos a aplicarle eso a todo el mundo, porque cuando ha ocurrido casos de, de muerte por cirugía plástica en manos inexpertas, no acreditadas, y salones también haciendo procedimientos, eso está a la orden del día en este país. Pero ¿qué resulta? Que muchos de esos son hijos de mami y de papi, y resulta que cuando van, que ocurre un problema, entonces lo que hacen es que cierran, y después a los 2, 3 o 4 meses ahí está el centro otra vez abierto, sin que haya mediado absolutamente nada y que quede en el olvido todo. Entonces, así no podemos nosotros. Si nosotros no fortalecemos institucionalmente este país, nosotros andamos de mal en peor. Aquí hay una sobrepoblación carcelaria, donde más del 60% de las personas, de los internos, como le llaman ahora, pues son presos preventivos, donde muchos de ellos ya han pasado pues esos los límites de esa presión preventiva y sin tener lo que se llama lo que alcanza
el nivel de irremediablemente juzgado. Esas personas están purgando una pena sin que se le haya dictado una sentencia definitivamente juzgada. Entonces nosotros no podemos seguir así. Ahora esa mujer, La presión no mediática. la conozco, ¿verdad? Ahora se ha ensañado contra ella. No, esa que la procesen, estando en libertad, que vaya a sus audiencias y al final, pues si la condenan y le cabe una pena preventiva de su libertad, pues que tiene que cumplirla porque Claro. estaba violando la ley. Pero no Sí. hay que enseñarse contra ella. Haga que todo el mundo, y después de eso, empezaron a anunciar que cerraron 3 sitios, que cerraron 4. ¿Cuáles fueron esos? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los procesados por eso? Nada, todo eso es producto de una reacción para demostrar que están haciendo algo. Así es. Aquí los organismos encargados de la fiscalización, de la supervisión, de la regulación, del control, ninguno trabaja nada. Aquí está todo el mundo haciendo lo que le da la gana en este país, porque no existen instituciones ni autoridad creíble. Esa es la realidad. Dura realidad, doctor. Agradecidas como siempre de que nos acompañe en este primer bloque de Cátedra Médica. A ustedes que nos escuchan, motivarles a que permanezcan en sintonía porque vamos a una breve pausa, pero a la vuelta entramos con el tema central del día de hoy. La doctora Tami Beltré nos acompaña y vamos a estar hablando sobre los diferentes métodos para la pérdida de peso. Así que ustedes pendientes, regresamos en breve.